Buenas tardes, agradezco a la sección 99 del CENSA por la invitación en este mes de octubre, que se conmemora uno de sus días, el Día de Cáncer de Mama. Siguiendo con el video que anteriormente había expuesto mi compañero, el doctor Enrique Vaca, ahondando en los factores de riesgo, vamos a tener que hasta un 50% de las mujeres no vamos a desconocer realmente cuáles son las causas. Por lo tanto, la principal causa de cáncer de mama es el ser mujer. Enfatizo que el cáncer de mama es el cáncer más común que padece la mujer. A nivel mundial se considera que 1 de cada 6 mujeres cursará con cáncer de mama a lo largo de su vida. Sin embargo, también existen factores de riesgos que son bien conocidos, ¿qué es lo que otorga desde el punto de vista fisiológico el pertenecer al sexo femenino? Pues las hormonas femeninas. Entonces, la exposición extra o la cantidad extra de hormonas femeninas pues resulta un factor de riesgo importante. ¿Qué pacientes van a ser estas? Bueno, aquellas pacientes que tienen su primera menstruación antes de los 10 años y las pacientes que tienen su última menstruación, esto se llama menopausia, después de los 50 años. Se ha conocido también que los anticonceptivos hormonales que se han tomado de forma continua durante 5 años representan también un factor de riesgo. Aquellas pacientes también que han tenido que someterse a tratamientos de fertilidad, muchas mujeres dan prioridad a su vida profesional y postergan la maternidad. En un momento dado, cuando ellas ya quieren embarazarse, tienen que someterse a tratamientos de fertilidad. Entonces, el someterse a hormonas exógenas, a tratamientos para ovulación, ese es un factor de riesgo. Por lo tanto, es muy importante que el ginecólogo que se dedique a biología de la reproducción descarte antes que la paciente cursa con un cáncer de mama, y la paciente que se somete a este tipo de tratamientos debe de saber que el hecho de haber sido sometida a estos tratamientos pues va a representar un riesgo extra de padecer esta enfermedad. Evidentemente, las cuestiones que también nosotros preguntamos es la cuestión de herencia. Se considera que hasta 10 o el 15% de los casos de cáncer de mama van a estar relacionados con cuestiones de herencia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Tenemos que hacer una historia clínica, y entonces al momento de hacer el interrogatorio les preguntamos a las pacientes si tienen familiares directos, es decir, en línea directa, que es abuela, mamá, ella o hermanas con cáncer de mama. La presencia de un número inusitado de casos de cáncer en la familia, y sobre todo aquellos casos que son diagnosticados en etapa muy temprana, también nos debe de prender una alerta. Pacientes con cáncer de mama también tienen riesgo de desarrollar, por ejemplo, cáncer de ovario. Hay un tipo de cáncer hereditario que es síndrome de mama-ovario, que tiene que ver con mutaciones de ciertos genes. Entonces sí es muy importante también preguntar estos antecedentes. Generalmente pacientes menores de 45 años con cáncer de mama deben de ser valoradas por un genetista para descartar que la causa de su cáncer pudiera ser hereditario. Evidentemente se ha dado mucha importancia también a la cuestión de los estilos de vida. Se ha visto que la obesidad es un factor de riesgo importante, sobre todo sobrepeso y obesidad. El cáncer de mama, junto con otro tipo de tumores, pertenecen al grupo de cánceres que están relacionados fuertemente con obesidad. La presencia de tabaquismo, la vida sedentaria también es un factor de riesgo importante, y esto va a jugar tanto como un factor predisponente y por lo tanto también se le debe de alentar a la paciente que una vez diagnosticada esta enfermedad, si la paciente padece además de estas enfermedades de obesidad, se le debe de alentar a la paciente a que adopte estilos de vida saludables, dado que se ha visto que el hecho que la paciente adelgace, que haga ejercicio aeróbico, disminuye significativamente hasta en un 30% la probabilidad de recurrencia de esta enfermedad una vez que ya se
que ya se padeció. En relación a lo que nos interesa sobre todo enfatizar en este mes, básicamente es en las medidas de prevención. Si tenemos que es un cáncer que es extremadamente común, las campañas evidentemente que se dan en países subdesarrollados como el de nosotros tienen que ver básicamente con la cuestión de la palpación, pero es importante entender que la medida más contundente ha sido la realización de mastografía a partir de los 40 años de edad. Es muy importante que si queremos descartar cáncer, vayamos con el especialista que se dedica precisamente a diagnosticar y tratar esta enfermedad. Los médicos de primer contacto en el diagnóstico oportuno de cáncer va a ser el cirujano oncólogo o el ginecólogo oncólogo. Si bien las campañas de concientización, el hecho de alentar a las pacientes a que se palpen, empoderan a la mujer, hacen que ella conozca su cuerpo. Generalmente cuando un tumor es detectado a través de la palpación, habitualmente ya lo encontramos básicamente en una etapa avanzada, etapa 2, etapa 3. En nuestro medio, en nuestro país, más del 95% de los tumores son detectados por autoexploración. En cambio, en los países desarrollados, generalmente la mayoría de los tumores son detectados a través de mastografías. Los estudios de mastografías nos ayudan a detectar lesiones microscópicas que no es posible detectarlas a través de la palpación. Entonces, quiero que un mensaje que quede en esta charla es básicamente, a partir de los 40 años, todas las mujeres, hayamos tenido hijos o no hayamos tenido hijos, nos tenemos que hacer un ultrasonido, una mastografía y debemos acudir con un especialista oncólogo, cirujano oncólogo o ginecólogo oncólogo para que evalúe nuestros estudios y evidentemente nos haga una exploración adecuada. Se tiene que explorar lo que son cadenas ganglionares, cervicales, supra, infraclaviculares, axilares, hacer una exploración de mama y de abdomen. No es solamente hacerse la mastografía, es acudir con un especialista para que evalúe nuestros estudios y nos haga las recomendaciones pertinentes. Una vez que la paciente ha sido diagnosticada o que es sospechosa de tener una lesión a través de la mastografía, habitualmente es un BRAF 4, estas pacientes deben de ser valoradas por un especialista, en este caso ya les había comentado, de la rama quirúrgica, cirujano oncólogo o ginecólogo oncólogo. Ellos harán la biopsia. El diagnóstico de cáncer es muy importante entender que es a través de estudios de patología, es decir, de biopsias. Si se confirma el diagnóstico de malignidad, entonces el cirujano debe de hacer una serie de estudios para determinar si el tumor se ha extendido a otros órganos o qué otras partes del cuerpo está afectando. Si está afectando ganglios o si está, además de afectar ganglios, qué ganglios está afectando y si está afectando alguna otra parte del cuerpo. Este proceso se llama etapificación. Dependiendo de la etapificación es que se ofrece tratamiento quirúrgico de inicio o se puede ofrecer tratamiento médico. Mi especialidad, yo soy oncóloga médica. Yo junto con cirugía oncológica y radioterapia, estas tres ramas, somos como las ramas principales en un momento dado desde el punto de vista médico. Sin embargo, no somos los únicos que participamos en el tratamiento de la paciente. Mi especialidad básicamente se dedica a determinar cuál sería el mejor tratamiento que nosotros llamamos sistémico, es decir, dar medicamentos, ya sea tomados, inyectados de forma intramuscular o intravenosa o aplicación subcutánea, por ejemplo, que van a entrar al cuerpo de la paciente y evidentemente van a tener la función de disminuir, de erradicar y de controlar el crecimiento de células tumorales.
Existen diversos tipos de medicamentos. Nosotros somos los que damos responsablemente la quimioterapia, y esto lo comento porque existen otras especialidades, los cirujanos oncólogos o ginecólogos oncólogos, que dan este tipo de tratamientos cuando no tienen la especialidad ni los conocimientos necesarios para proporcionarlos. Entonces, es importante que la paciente sepa que a nivel institucional y a nivel privado, el encargado, el especialista adecuado para proporcionar tratamientos médicos o iniciar estos tratamientos médicos, continuarlos y vigilarlos, vamos a ser los especialistas en oncología médica. Básicamente existen 3 ramas, que es dar tratamiento de quimioterapia, que es básicamente este tipo de tratamiento lo que va a hacer es matar directamente a lo que son las células tumorales. Existen otro tipo de tratamientos que es tratamiento hormonal, así lo conocemos, pero más bien su función es antihormonal, es decir, bloquear el efecto de las hormonas, ya sea bloqueando la entrada de las hormonas a las células tumorales o impidiendo que el cuerpo de la mujer llegue a formar estas hormonas para no alimentar a las células tumorales. Y existen otro tipo de terapias que nosotros llamamos terapia blanco, y últimamente ha surgido otra rama que se llama inmunoterapia. La terapia blanco también es bloquear ciertas estructuras de la célula que tienen que ver con el hecho o que son estructuras claves en la célula tumoral para que ésta se esté replicando de forma descontrolada. Más o menos haciendo una analogía, es como cortarle la luz, el agua, el gas a la célula tumoral, ¿no? Y la combinación, por ejemplo, de quimioterapia, que es como matar a la célula directamente, junto con la combinación de quitarle todas estas fuentes de nutrientes, utilizando 2 formas o 3 formas para atacar o tratar esta enfermedad, pues se obtienen resultados mejores. Existen otros tipos de terapias que han sido más nuevas, que se llaman inmunoterapia, en donde básicamente lo que consiste es hacer que las defensas de nuestro cuerpo identifiquen adecuadamente a las células tumorales y estas defensas ataquen de forma eficiente a las células tumorales. Toda esta información, y para saber exactamente qué tipo de medicamento nosotros vamos a emplear en nuestra paciente, nos debemos de basar en varias cosas, en lo que es la etapa en la que está el tumor en sí, que básicamente es trabajo del quirúrgico, del cirujano oncólogo o del ginecólogo oncólogo. Dependemos evidentemente del reporte de patología, porque es a través del reporte de patología es la pieza clave o la pieza fundamental, el especialista en patología, porque es a través de este reporte del estudio que ellos hacen que nosotros vamos a determinar cuáles son los medicamentos. Tenemos que tomar en cuenta los deseos de la paciente, la edad de la paciente, qué otras enfermedades tiene. Tenemos que platicar el tratamiento, darle las opciones, porque hay pacientes que evidentemente no quieren perder el pelo, quieren todavía tener hijos, por ejemplo, y el tratamiento en un momento dado pues puede ocasionar, afecta la fertilidad, por ejemplo, hasta un 30% de las pacientes tienen riesgo de infertilidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, no es una decisión sencilla, y vuelvo a lo que les había comentado. Los especialistas adecuados para ofrecer este tipo de tratamientos y vigilar los efectos secundarios somos los especialistas en oncología médica. ¿Por qué? Porque este tipo de tumores van a atacar estructuras claves o básicas para el crecimiento de las células tumorales, pero nuestro cuerpo o el cuerpo de la paciente está formado por células normales. Entonces, estas estructuras que utilizan las células tumorales pues también son utilizadas de forma normal por las células normales. Entonces es muy fácil
que alguien que no esté entrenado no tenga la capacidad para saber adecuar el tratamiento. Aquí es muy importante, los tratamientos han ido evolucionando. En el caso de nosotros, cuando el paciente llega con nosotros como especialista y buena parte de ellos van a recibir tratamiento de quimioterapia, vienen con mucho temor, vienen con ideas preconcebidas porque la información que se tiene de este tipo de tratamientos es que es sumamente agresivos, o la imagen que se ha creado alrededor de estos tratamientos es que van a matar al paciente, que son sumamente agresivos, que tienen que tener mucha náusea, mucho vómito, y que tienen que ser intolerables para que el tratamiento se pueda soportar. Aquí es muy importante, en la vida real, nosotros cuidamos mucho los efectos secundarios. Aquel tratamiento que está siendo tóxico no se da o lo tenemos que modificar. El tratamiento idóneo para cualquiera de los especialistas es aquel que nos produzca los menores efectos secundarios. Aquel tratamiento que produzca o que no tenga efectos secundarios pues sería el idóneo. Sin embargo, es importante entender, como ya les había comentado, que se atacan estructuras que tienen que ver de forma significativa con el crecimiento de las células tumorales, y que estos mecanismos también son compartidos en buena medida con las células normales. Invariablemente se van a ocasionar molestias. Se trata que estas molestias sean lo más leve posible y lo más manejable posible. Es importante también de tomo saber, tenemos la idea de que este tipo de enfermedad nada más va a afectar, por ejemplo, a personas mayores. En nuestro medio, si bien a nivel mundial, el pico en el que se presenta este tipo de enfermedades alrededor de los 60 años, en países latinoamericanos, México no es la excepción, hemos encontrado que generalmente suele presentarse en pacientes más jóvenes, de 50 a 40 años. Entonces, atender el caso o casos de cáncer de mama en pacientes jóvenes pues también representa un reto, porque afecta cuestiones psicológicas de forma más significativa que una paciente mayor que ya tuvo sus hijos, sus nietos, que está básicamente en 50, 60 años. Tumores que afectan a mujeres de 30, 40 años realmente supone un quiebre significativo en la esperanza de vida. Entonces es aquí que necesitamos también el apoyo, o en general de otro tipo de especialistas, principalmente del equipo de psico-oncología, por ejemplo, porque es las tasas, por ejemplo, de ansiedad, de depresión en el grupo de mujeres jóvenes tras un diagnóstico de cáncer, no nada más de cáncer de mama, es significativamente más alta. También es importante saber que este tipo de tumor puede llegar a presentarse en pacientes embarazadas. 1 de cada 1000 embarazos pueden cursar al mismo tiempo con la presencia de cáncer. Entonces es algo que debemos nosotros de tener en mente. Pacientes ancianas, no hay una fecha límite para dejar de hacerse mastografías. Es decir, al contrario, entre más grande sea la mujer, mayor riesgo tiene de desarrollar esta enfermedad. Si bien yo les había comentado la cuestión de la herencia y todo, pero el 70 o el 80% de los casos se va a desarrollar básicamente en pacientes mayores. Entonces, no es como el estudio del Papa Nicolau, que dependiendo va a llegar un momento en que a lo mejor ya no lo vamos a hacer. No, aquí la cuestión de el tratamiento de cáncer de mama en ancianas. Las ancianas también son susceptibles de recibir tratamiento. Esto también lo dejo bien aclarado, porque a veces sale la idea de que dicen, bueno, pues ya está anciana, no va a aguantar el tratamiento, y estas pacientes son subtratadas, no son operadas o no reciben tratamiento de quimioterapia. Entonces, nosotros debemos de modificar el tipo de esquema de tratamiento que vamos a dar a una paciente anciana. Se le ha dado tratamiento de quimioterapia a mujeres cercanos a los 90 años de edad,
como les había comentado, tomando en cuenta todos estos factores, han sido pacientes que han tolerado de forma adecuada el tratamiento. Aquí quiero enfatizar el papel que tenemos, es todo un equipo que tratamos este tipo de pacientes. Si bien yo les había comentado, bueno, yo soy médico, el aspecto médico como tal está formado por el cirujano oncólogo o el ginecólogo oncólogo, que son los médicos de primer contacto, los que van a descartar o van a diagnosticar esta enfermedad. Después venimos los oncólogos médicos, que somos los que planeamos dar el tratamiento, dar tratamientos, yo les había comentado, quimioterapia, inmunoterapia, terapia blanco, dependiendo de las características del paciente, que vamos a diseñar o a planear el tratamiento, y no solo eso, lo vamos a estar vigilando. Y otra cosa, principalmente, nos vamos a hacer o tenemos la capacidad médica para resolver los efectos secundarios que se presenten por estos tratamientos. Generalmente molestias extremadamente serias son menos del 3%, y muchas veces tiene que ver con el hecho de que el paciente todavía tiene la idea de que es normal sentirse extremadamente mal por la quimioterapia, pero quiero enfatizar que esto no tiene por qué ser así. El tratamiento adecuado, como les vuelvo a repetir, es aquel tratamiento que nos ofrece la mayor probabilidad de curación, pero también el que tiene los menores efectos secundarios. Hay un equipo que participamos, si bien estas 3 especialidades que yo les he comentado, participamos en la cuestión médica o física, es muy importante tener el apoyo de psicooncología. 70 del 80% de las pacientes que son diagnosticadas van a tener ansiedad, van a tener depresión, no solamente al momento del diagnóstico, sino que esto se va a perpetuar después del diagnóstico. Evidentemente, el hecho de haber padecido cáncer es un parteaguas. Entonces, es importante que la paciente y su pareja, sus familiares, reciban terapia psicológica, porque esto va a impactar en su calidad de vida. De nada sirve haber hecho que una paciente viva más tiempo si la paciente va a estar con ansiedad, con depresión, con miedos, si la calidad de vida de la paciente no va a ser la adecuada. Aquí participa también la cuestión de rehabilitación, la cuestión de nutrición. Nuestras compañeras de enfermería oncológica, que son las que pasan físicamente más tiempo con ellas, con las pacientes, durante el tratamiento las orientan los servicios de gerencia social, que ofrecen orientación tanto a las pacientes y a los familiares sobre cómo manejar esta enfermedad. El papel del sexólogo, ya no nada más en pacientes jóvenes, por ejemplo, sino pacientes tienen que este tipo de enfermedades replantea la forma en que la mujer, también esto lo pueden padecer hombres, de hecho también ha habido la presencia de cáncer de mama en hombres, aunque es muy raro, pero tanto en hombres o en los escasos casos de hombres o en el caso de mujeres, también es muy importante, vuelvo a enfatizar el papel del psicólogo y del sexólogo en este tipo de padecimientos, así como el papel que tiene cirugía reconstructiva. Es importante enfatizar o recordar siempre que en este mes aprovechamos principalmente es encauzar a la mujer, alentar a la mujer que se haga su estudio de mastografía a partir de los 40 años. La mastografía sirve para diagnosticar el problema a tiempo. Cualquier problema, evidentemente médico, y el cáncer en general, tiene mucho mayores probabilidades de curación cuando es detectada en etapa temprana.
Evidentemente la exploración es muy importante, pero no es la única herramienta, de hecho no es ni la principal. Aquí lo principal es hacerse la mastografía a partir de los 40 años, aunque no hayas tenido familiares con cáncer de mama. Acuérdense que 1 de cada 6 mujeres va a tener esta enfermedad. Y si alguno de ustedes que me están viendo tienen algún familiar que ha padecido, algún amigo que ha padecido esta enfermedad, si bien en un momento dado nosotros entendemos que viene siendo una tragedia de forma inicial, hay que también saber darle un giro a este tipo de noticias en donde es afortunada la mujer o el hombre, pero generalmente lo padecen mujeres, que se detecta esta enfermedad de forma temprana. Es alentar a la paciente a que termine su tratamiento y ver como algo positivo el hecho de que se le haya podido detectar una enfermedad de este tipo a tiempo, más que verlo como una tragedia. Espero que nos veamos en otro video.